Bueno, te habíamos contado hace rato el tema de la conformación del nuevo gabinete del presidente electo. Estamos hablando de Milei. Bueno, uno de los ministerios más importantes para saber cómo se puede mover la economía, más allá de que Milei es economista, es precisamente Luis Caputo. Luis Caputo, ¿no? Que ha sido designado ya formalmente como el nuevo ministro de Economía que va a asumir el día 10 de diciembre junto al presidente electo. También se mencionaban a funcionarios macristas como Federico Sturzenegger, ¿no? Tipos que estuvieron ya en el gobierno de Macri y que precisamente no dieron los mejores resultados. Pero curiosamente a esto, primero dicen que es ¿qué te puedo decir? Un hombre bastante sinuoso en el manejo de la economía, que no tiene el mejor renombre, pero otros dicen que sí, ¿no? Vos fíjate que cómo recibió Wall Street la designación de Caputo. Los bonos se dispararon más del 5% y el riesgo país cayó debajo de los 2.000 puntos, estaba en 2.415, y en las operaciones pactadas en el pre-market todos los títulos suben y el riesgo país bajó a 1.962 puntos básicos. Dicen que es un keynesiano, yo no lo sé, pero lo vamos a ver según la óptica de otro economista, que es el doctor Eduardo Antonelli. Vamos a charlar con él un minuto. Eduardo Antonelli, buen día. Jorge Calvo lo saluda. Buenos días a la audiencia y a la producción. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué ve de esto de Luis Caputo? ¿Cómo lo examina? ¿Qué opinión se puede formular respecto de la conducción del nuevo sistema económico a partir del 10 de diciembre? Bueno, en oportunidad en que justamente Caputo se hace cargo del Ministerio de Economía, yo señalaba en medios periodísticos que uno de los errores de Sturzenegger había sido la posibilidad que tenían los bancos con las LEBAC, que eran el mecanismo para esterilizar, o sea, para balancear la expansión monetaria y transformarla en bonos o letras que tomaban por presión del Banco Central los bancos comerciales como forma de evitar que esa expansión monetaria se tradujera enteramente, digamos, en mayores precios, cosa que no ocurría. Es decir, lo mismo, la inflación no se detenía, o al menos no bajaba al ritmo esperado por el gobierno en ese momento. Y Caputo lo que hace es ensayar un mecanismo diferente, que por un lado era ir trasladando las letras o los bonos que tenían los bancos, digamos, transformándolos en deuda del Tesoro, ¿no es cierto?, para que no fuera deuda del Banco Central. Dicen, perdón. Sí. Acá lo quiero interrumpir como para que la gente entienda lo que estamos hablando. Caputo, ¿cuál es en definitiva el mérito que lo acerca a Milei más allá de la influencia de Macri? Dicen que no, espere. Dicen que es el hombre experto en desarmar precisamente el problema que tienen las LELIQ, que alcanzan 2 billones de pesos en la Argentina. Desarmar las famosas letras de liquidación, que obviamente son grandes provocadoras de inflación, ¿no? Bueno, justamente, claro, eso señalaba que él ya había avanzado, digamos, en esa dirección, pero bueno, hubo ruidos, problemas y se apartó del cargo. Y ahora lo que se esperaría de él es que profundice esa iniciativa que ya había tomado, es decir, desarmar las LELIQ y transformarlas en deuda no del Banco Central para no complicarle su situación patrimonial, ¿no es cierto? Entonces se le aliviaría el pasivo al Banco Central, que representan en este caso las LELIQ. Pero yo quería agregar algo más que hizo Caputo que no fue tomado en cuenta, y es el hecho de que hasta que Caputo interviene y le impone, digamos, a los bancos una restricción en términos de
mantener, digamos, sus fondos, por un lado digamos las LELIQ o las LEVAC en su momento, y por otro lado los depósitos que se incrementaban por las altas tasas de interés. El público llevaba, además de comprar dólares, también llevaba sus fondos, sus ingresos al sistema bancario para aprovechar las altas tasas de interés. Bueno, el tema es que los bancos, con esos fondos y con esas letras, lo que hacían era comprar dólares. Simplemente las letras las vendían en el mercado, se hacían de efectivo, más el incremento de los depósitos, y con esas cifras, con esos fondos, compraban dólares. El punto es que esa no era una conducta perversa, no hay que verla de ese modo, pero lo que sí era una conducta generalizada, porque obviamente el mejor negocio, dado que no se podía prestar los fondos porque las altas tasas de interés hacían que las empresas no fueran a buscar fondos a los bancos porque eran muy caros. Entonces, la manera de hacer negocios de los bancos era comprar dólares, y como los bancos representan una cantidad muy grande de masa de dinero, eso impulsaba altas elevaciones pronunciadas en el tipo de cambio. Y ese fue, en mi opinión, por supuesto una opinión personal, lo que hizo que se desbaratara el plan de amesetamiento de la inflación que había pergeñado Sturzenegger, y bueno, que era el diseño de política monetaria que tenía el gobierno de Macri, y que por supuesto le costó, digamos, la reelección y una opinión desfavorable de la población en general. Y creo que Caputo en ese sentido estuvo acertado, porque él, además de esta operatoria que ya la había comenzado a hacer, que usted señala, que se espera que haga ahora, tomó la iniciativa de elevarle los encajes a los bancos, es decir, elevarles el porcentaje de reservas que tenían que tener en relación a los depósitos para frenar la capacidad de los bancos de comprar dólares. Bueno, y ojalá que se pueda hacer. La idea es ver cómo se desarma esa bomba que son las famosas LELIQ, ¿no? Y que traen tanta inflación. Ahora hay que ver otra cosa que ha dicho Milei. Ha puesto a un hombre como sustituto de Ocampo, que era el hombre puesto para manejar el Banco Central, pero ha dicho que el Banco Central claramente se va a deshacer del Banco Central. Eso es innegociable, así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora, esta situación que se plantea en la Argentina con la asunción de Milei en 2 semanas. Por ahí puede de alguna manera traer algún alivio a los mercados. La gente tiene cierta expectativa. No sé si la transformación del Banco Central va a ser tampoco tan rápida como afirman. ¿Usted lo conoce al economista que que fue puesto para manejar el Banco Central? No, la verdad es que no. Que ya estuvo en el Banco Central en la época de Macri, sí, era el segundo. Sí. Exacto, sí. Pero no tengo, digamos, un conocimiento demasiado exhaustivo de él. Lo que sí me permito opinar es que el relevo de Ocampo cumple la función de distender, digamos, las expectativas de un inminente, digamos, colapso del Banco Central. Y por otro lado, digamos, ese colapso, esa desaparición del Banco Central va a requerir de una ley en el Congreso, y bueno, habrá que ver si existe el consenso suficiente para ello. Pero como lo charlamos en otras oportunidades, la idea de destruir o de eclipsar, pongámoslo así, al Banco Central, está asociado con el fenómeno del papel que cumple perverso, digamos, que cumple el Banco Central, alimentando el déficit o permitiéndole al gobierno financiar su déficit. Pero claramente si el déficit desaparece, y bueno, todo hace pensar que cualquiera de las alternativas, no hablemos de la de Massa, sino de las otras 2 alternativas, ambas suponían un esfuerzo importante por reducir el déficit fiscal. Entonces, en la medida que eso se cumple,
digamos, la tarea de desmantelar el Banco Central, o como se le quiera llamar, es un poco redundante. Es decir, el Banco Central es un peligro en la medida en que el gobierno lo tiene aprisionado y lo obliga a financiar sus déficits. Pero si el gobierno no tiene déficit y el Banco Central es independiente, esa tarea es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces habrá que... Bueno, pero acá también hay una prevención de Milei. Eso sabe que puede funcionar en Austria, bárbaro, o en un país civilizado, bárbaro, pero acá no. Acá son caníbales. Entonces el Banco Central ha sido la tentación de todos los gobiernos de usarlo a su conveniencia y de ponerlo al servicio de la voluntad política de cada gobierno, ¿no? No, sin ninguna duda, eso es así, pero bueno, el tema es que lo que se debe corregir es esa posibilidad que tienen los gobiernos de hacer eso, y bueno, habría que buscar un mecanismo que blinde el Banco Central, porque tampoco hay ninguna garantía de que un nuevo gobierno, como ha pasado con este que se va, tire abajo todas las reformas y lo vuelva a crear o que cree un monstruo similar. Entonces yo lo que creo que hay que avanzar en la fortaleza de las instituciones para que los gobiernos no puedan hacer este tipo de cosas. Así como les es difícil avanzar sobre el Poder Judicial, si existe un proceso de institucionalización lo suficientemente elaborado, yo creo que también sería difícil avanzar sobre el Banco Central, porque el tema es que la destrucción del Banco Central nos deja ese refrán que dice tirar al bebé junto con el agua sucia, ¿no? Vamos a tener problemas, porque todas las economías los tienen, y el papel del Banco Central como un gran superintendente del sistema bancario es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico. Un Banco Central tiene mecanismos para vigilar, digamos, transacciones internacionales, parte de las cuales pueden ser las que se originan en el narcotráfico y otros delitos. En ausencia de ese instituto, ese tipo de cosas se dificulta o se imposibilita. Así que bueno, yo creo que es un tema de debate. Más importante para mí que la dolarización es discutir el papel del Banco Central, y en la medida que ya no está Ocampo, creo que esa discusión es más fácil. Bueno, muy bien, Eduardo Antonelli, le agradecemos su tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, buenos días. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Eduardo Antonelli, doctor en economía.